Bueno, pues empezamos esta segunda mesa redonda de la tercera jornada de este seminario sobre Sumer. Como explicaba antes Fran, los dos primeros días fueron de conferencias. La primera jornada, esa doble conferencia sobre Sumer como director, pero con un repaso, primero cronológico a toda su filmografía y, en segundo lugar, un repaso por temática. La jornada de ayer, ya temas muy concretos, muy puntuales, en dos facetas muy distintas, la de humorista gráfico y la de director y concretamente del tema de censura. Ahora acabamos de tener una mesa redonda ya sobre Sumer director, pero analizando, sobre todo viendo digamos, cuestiones estilísticas de su planteamiento de sus películas, cómo abordaba las películas de ficción y cómo abordaba a la hora de dirigirla, de realizarla, los documentales, los dos que hizo. Y ahora en esta mesa redonda que empezamos ahora, con el tema o el título de binomio éxito-fracaso, ya vamos a entrar un poco más en la profundidad en los argumentos, en los contenidos de esas historias que narró Sumer, ¿no? Y como, por ejemplo, pues está presente eso, el tema del binomio éxito-fracaso, tanto en sus argumentos, en una de sus películas, como también ya efectos de, digamos, de rendimiento de taquilla, de la conexión que pudo tener en unas películas Sumer con los espectadores y en otras no. Y nos acompañan, en primer lugar, que a mi izquierda, Ángel Pérez Guerra, que periodista de larga trayectoria, también escritor, autor de varios libros y durante muchos años redactor jefe del diario ABC. Actualmente tiene un blog y también ha estado muy especializado en temas de cultura y de educación. Y a su izquierda está José Miguel Moreno, que es crítico de cine, muy vinculado también desde hace muchos años con la cultura cinematográfica. Es uno de los integrantes del Cineclub Vida, que es una institución que lleva décadas de existencia para felicidad de los cinéfilos sevillanos. Y también ha tenido un programa de cine muy interesante en Radiópolis. Y ambos, bueno, conocen muy bien la filmografía de Sumer, ambos la han visto y nos van a dar esa visión del binomio éxito-fracaso, además de otros temas que puedan surgir. Y bueno, y Fran Gematute, que ya lo conocéis de las jornadas anteriores, de ayer y de la mesa redonda de antes, que es, junto conmigo, director y coordinador de este seminario. También somos comisarios de la exposición sobre Sumer y un poco promotores de esta reivindicación de Sumer. Los dos vamos a estar un poco moderando y ellos dos van a ser los ponentes. Si os parece, pues en 5 o 10 minutos, el tiempo que estiméis, una introducción sobre el tema y ya vamos entrando en otros temas, en otros aspectos. Yo preferiría que abrierais fuego vosotros, que sois más, bueno, los expertos. ¿Quieres empezar tú? Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Miguel, por estar conmigo como siempre, ¿no? Yo iba para Córdoba, ¿no? Cuando tú me propusiste esto para la Cinemateca Andaluza, que es un sitio precioso, por cierto. Hablar también de Manuel Sumer. Y lo primero que se me ocurrió cuando me dijiste, me comunicaste el título, fracaso, o sea, éxito, fracaso, y digo, pero se queda corto porque es éxito, fracaso, éxito. Porque ahora, y sobre todo gracias a ti, ¿no? a tu trabajo y a algo que a mí me ha sorprendido mucho, y es tu reivindicación absoluta, ¿no? Porque viene de tu tesis doctoral, tú me dijiste, sobre Manuel Sumer. Y esto lo he ido macerando con el tiempo. ¿Por qué? Porque Manuel Sumer fundamentalmente es un director de cine de eso que se llamó estilo invisible o estilo transparente, ¿no? Como puede hacerlo por Leo Macari o como puede hacerlo Foro en un momento dado. ¿Qué quiere decir esto? A Manuel Sumer, que pegaba saltos de un sitio a otro, lo que muestra su genialidad. Para él lo importante era cambiar, como le enseñaron en casa, ¿no? Hay que hacer cosas distintas. Él viene de la segunda generación de estudiantes de la Escuela de Cine Nacional, que se apoyó allá por los años 60 y de la generación de Martín Patino, de Julio Diamante, de Saura, de Camus, que son grandes directores, ¿no? Y tuvieron un trayecto parecido, ¿no? Hicieron una o dos películas excelentes, en el caso
de Summer, de Rosa al Amarillo y La Niña de Luto, ¿no? Que son películas excelentes, premiadas en San Sebastián y en Cannes. Hace un arranque extraordinario. Y continúa con la película documental, que también está El Juego de la Oca, anteriormente, que ya baja un poco la calidad porque yo creo que es un encargo, ¿no? Pero intenta siempre una mirada distinta. Para Summer sus principios son la sinceridad, el compromiso y las defensas de aquellos que no tienen la autoridad. Son elementos que él aplica a su vida y que trascienden todo su cine. En todo su cine hay siempre alguien sobre quien la autoridad intenta plasmar algo. El estado de sitio de darle la vuelta, que representa una creatividad, ¿no? Es fundamental porque a pesar de la autoridad, los niños tan difíciles de dirigir, Hitchcock jamás quería trabajar con ellos, en su película parece que es que de un día para otro lo hacen. Y parece que lo hacen en una toma, no sería así. Pero tiene la capacidad de comunicar eso sencillo, eso inocente y eso real en todas sus películas. Y no es una película de formato ninguna de ellas, es una película donde esto va trascendiendo poco a poco. Él era un seguidor, él decía cosas graciosísimas que tú no sabías si eran verdad o no. Como, por ejemplo, que a él la cultura no le interesaba. Yo la primera que escucho decir eso a un artista. Y tiene su porqué, porque él es seguidor de Herbert Reed. Como ustedes saben, Herbert Reed tiene un libro extraordinario que dice algo así en castellano como al diablo con la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura de alguna forma es un principio de autoridad que se impone disfrazado de crecimiento, pero que no lo es. El crecimiento, el juego que él defiende en todas y cada una de sus películas, tiene que ver primero con el método científico. Prueba, error, prueba, error, prueba, error, que él hacía constantemente. Y luego lo esencial es la creatividad a través del arte. Probablemente el arte sea ahora la única posibilidad de conocimiento. Los enfrentamientos, por ejemplo, en el ámbito doméstico nuestro de los historiadores por un mismo hecho y en el mundo, y ahora casi la anulación de la historia con la película extraordinaria del director ruso Alexander Sokurov, que estuvo aquí, la última de ellas, Soberbia. Parece que todo es relativo. Al ser todo relativo, se produce una división, se fractura, al igual que en el lenguaje y en el trabajo, la experiencia del espectador. Se fractura la intimidad que se basa no en la cultura. Lo que define a los pueblos es el arte más que la cultura, diría Herbert, y yo creo que también en sus películas lo dice Manuel Summer, porque el arte, cualquier objeto encontrado de la antigüedad, dice mucho más que es de ese pueblo que los escritos, porque está la connotación. Y en la connotación el significado es mayor, y sobre todo porque a través del arte, y ya termino, se construye. Esto es esencial. En cada una de las películas de Summer, en cualquiera de ellas, primero analizando los títulos, son casi títulos puestos por niños. La Niña de Luto, del rosa al amarillo, Me hace falta un bigote, probablemente la mejor película de su etapa final. Van a crecer porque se crean con la mentalidad de un niño que él supo guardar. Si perdemos la total inocencia cuando nos hacemos adultos, no maduramos, dirá él en sus películas. Y son los niños los que no tienen ese saco atrás, esa piedra enorme de la película de la misión que nos hace imposible transgredir. Es necesario la reflexión a través del cine y, desde mi punto de vista, el conocimiento que nos permite mirar hacia atrás a ese saco y esos compartimentos estancos que hemos ido demasiadas veces poniendo atrás y soltándolo, porque si no nos subimos. Yo creo que el cine de Manuel Summer merece esta consideración y fundamentalmente, ahí le preguntaban, es que era un cachondo, le preguntaban, bueno, ¿cómo es su cine? Y él decía, que no lo sé. Y le faltaba decir, pero es que no me importa. Y es que no importa, porque la definición es una tapadura, es la muerte del crecimiento. Y por tanto él odiaba la cultura, que lo dijo así, y odiaba el poder señalar las cosas. Bueno, después de este baño de, voy a decir la palabra maldita, de erudición. No es así. Sí, por eso digo que es la palabra maldita, pero hay muchos tipos de erudición. Sí, claro que sí. Como hay muchos tipos de cultura, la cultura yo creo que se caracteriza precisamente por su pluralidad, por sus muchas caras
y por la capacidad de espolear el descubrimiento de mundos nuevos interiores, y en eso Sumer creo que dio un paso de gigante, porque precisamente al acudir a los niños que no eran solo niños, que eran mucho más que niños, porque en cada niño de sus películas se puede leer las instrucciones, esas 4 o 5 pautas que da el director antes de cada toma. Y por lo tanto se está estrenando la vida encarnada en cada uno de esos niños, en su dialéctica con los adultos, que ahí está, creo yo, el quid de la cuestión, es decir, el conflicto está en que los niños adolescentes, los niños que empiezan a dejar de ser niños, se enfrentan con los adultos que están dejando de ser adultos para ser viejos. Y bueno, ese choque, esa chispa es la que ilumina las películas de Sumer. A mí me sorprendió siempre, en Summers hay también muchas sombras, para que vamos a engañarnos, ¿no? Y ese juego de luces y sombras que es el arte, pues está tan presente en él como en cualquier vida potente, en cualquier vida intensa. Me sorprendió mucho la capacidad que tenía Sumer para desaparecer. Tú has hablado del cine transparente, desaparecer y convertirse en una cámara, más concretamente en el objetivo de una cámara. Eso lo vas viendo en cada plano. Es como si estuviera de tal manera enamorado de la imagen cinematográfica que él diera un paso al margen, al lado, y fuera la cámara la que dirigiera la película. Eso, por supuesto, añade enormes dosis de naturalidad, incluso de naturalismo, volviendo a la cultura, pero sin enfriar en absoluto la temperatura de la película. Eso es un mérito, más que un mérito, es una naturaleza. Era así. Yo creo que Summers era un monstruo. No podemos decir un genio, porque un genio es otra cosa, pero sí era un monstruo que no se reprimía y que a la hora de poner imágenes a sus historias entraba a matar sin ningún género de rodeos. Eso en su momento fue, entre comillas, muy oportuno históricamente. Y aquí está un gran juego de luces y sombras en Summers. ¿Hasta qué punto? Yo me lo he preguntado muchas veces y me lo sigo preguntando. ¿Hasta qué punto Summers fue un oportunista, en el mejor sentido de la palabra? Vosotros sabéis mucho más que yo de su figura y de su obra y de su trabajo. No sé si realmente aprovechó una determinada coyuntura histórica en un determinado país o vio en ello una oportunidad de revelar matices antropológicos intemporales que acompañan al hombre desde que bajamos, bueno, desde antes de bajar de los árboles. Es decir, esa obsesión suya por el sexo. Bueno, es una constante, ¿no? En su película, pero es que es una constante en la humanidad. Y cómo resolvemos determinadas trampas que el sexo tiene ingénito, ¿no? Ingénitas. Por ejemplo, la trampa del amor libre. El amor libre que en su momento, cuando él hace las películas, está en plena efervescencia,
conduce al embarazo. Y una vez que hay un embarazo, ¿qué pasa? Ahora mismo está claro lo que pasa. Si quieres lo tienes, si no, no lo tienes. En su momento, yo creo que Summer, no ya por razones ambientales, que también, sino por su propia inclinación, optaba por la vida. Sí. Para mí las tres películas que más me impresionaron, que son Del rosa al amarillo, y dos películas muy comerciales por ser muy oportunas, pero que también encierran, no ya un mensaje, como se decía antes, sino una esencia, una enjundia muy considerable, como son Adiós cigüeña, adiós, incluso esa secuela ya muy comercial, un poco surrealista, que es El niño es nuestro. Bueno, ahí hay una apuesta por la vida que a mí, vista con la perspectiva de los años y de la actualidad de nuestros días, me parece que es muy rompedora. Era muy rompedora en su momento, porque evidentemente no solamente asumir un embarazo imprevisto, sino apostar como una pandilla, porque son películas de aventuras juveniles, y es una pandilla que apuesta por la vida y que la saca adelante y que se enamora de esa criatura que al fin y al cabo es un ser humano como ellos. Bueno, pues eso inscrito en un contexto urbano del Madrid de los años 60, que era el Madrid del crecimiento, del desarrollo, de la apuesta por la riqueza. Ese grupo juvenil desafiando los tabúes y los tópicos y encerrándose en un desván perdido, en un desván, es curioso, donde están los juguetes rotos. Pues, y desarrollando una auténtica acción a lo Indiana Jones para descubrir Los Goonies. sí, el tesoro de una vida nueva que habían creado ellos, porque es una comunidad de gente joven. A mí eso me parece un hallazgo enorme. Después está el otro Summers, el del éxito, que para mí tiene muy poco interés, lo digo sinceramente. Generalmente yo me estoy haciendo cada vez más elitista y lo que le gusta a las masas, yo tengo la desgracia de que no me gusta. Digo la desgracia como la tenía Summers, porque sí, el del rosa al amarillo tuvo premios, pero en taquilla, ¿qué tal? Bueno, a mí me ha recordado mucho a Coppola, que ya decidió en su momento hacer una película taquillera, aunque no fuera de alta calidad, para poderse costear las películas que a él le gustaban. Coppola y otros muchos, incluso Ford, en un determinado momento acudió a ese mismo expediente. Aquí lo dejo, porque creo que los demás también tienen derecho a hablar. Ahora que has abordado tú ese tema de esa trayectoria, a Summers se le ha acusado mucho por parte de la crítica de ser un director buscando siempre la búsqueda de éxitos comerciales, de taquilla, y él muchas veces se defendió diciendo, bueno, tenía que hacer películas para el público, pero la trayectoria de Summers no es una trayectoria, digamos, estándar, convencional, sino que tiene altibajos en ese sentido, o sea, que él te alterna una película de calidad, una película personal, con una película muy comercial y donde da, bueno, tú haces una crítica, ¿no? Donde ofrece pues un cine menos interesante, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, bueno, ya que lo he abordado, cómo ves tú entonces digamos, esos cambios tan bruscos de Summers de un cine muy personal, que normalmente no tiene el respaldo de taquilla, con un cine en busca de un éxito comercial y claramente con planteamiento de quiero hacer esto porque intuyo que esto va a dar dinero? Bueno, primero me ha encantado. Que me ha encantado. Muchas gracias, igualmente. Yo creo que él corría un riesgo. Era un hombre que corría riesgo. Yo creo que era valiente, ¿no?
Es verdad que aprovecha un momento donde él puede hacer lo que hace, es evidente. Pero él tuvo muchos problemas de censura. Y curiosamente, y esto quizás sea la razón por la que no ha trascendido o ha trascendido tan poco, y eso le da valor a tu trabajo, Miguel. Él tuvo problemas de censura con el franquismo, pero tuvo problemas de censura con la democracia. Que esto es mucho más grave. Y luego hay una cosa, él quiso siempre cambiar, él hacía una película y quería hacer otra distinta, eso es súper complejo. Las 3 primeras son absolutamente distintas. Del Rosal Amarillo tiene poco que ver con La mujer de luto, con un Alfredo Landa maravilloso, mucho antes del landismo, que luego vendría. Y luego tenemos El juego de la oca, que me parece una película que yo de alguna forma pues relaciono con un director norteamericano. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es una búsqueda. El juego de la oca son relaciones incestuosas, de alguna forma, y que tiene que ver, bueno, ¿por qué no?, con el David Lean de Breve Encuentro, ¿no? Ese terror por encima del amor en la misma relación. Y luego además llegamos, que lo has mencionado tú, el Juguete roto. Juguete roto ya es otra historia. Juguete roto es un estudio antropológico del momento que vive, relacionado con la presencia de la voz en off, que es él como director, y que desarrolla su amor a algo perdido. Es decir, es un ídolo caído que él salva al final diciendo, porque son varios protagonistas, ¿no?, pero sobre todo al jugador de fútbol, diciéndole la bola roja, ¿verdad?, diciendo, tú eres el mejor, no tú eras el mejor, porque va a encontrarse con él, y ya es mayor, está en un asilo y no le han dado, está enfermo, estuvo a punto de morirse 4 veces. 4 extrema unción, dice que tuvo. Pero él quiere recuperarlo porque a él le encantaba el fútbol y era un mito para él. O sea, muchas de sus películas, Sundberg quiere recuperar el mito en presente. Eso es una lección. Por cierto, Ford también trabaja con el mito, un mito embarrado. Pero que, por cierto, también están embarrados estos 3 protagonistas. Es decir, él quiere recuperar esa vitalidad de la que tú hablabas, pero en forma de ídolos que nos han hecho felices. Los voceadores en España de esa época eran extraordinarios. Y luego un cabaretero que se transformaba con una exquisitez, exponiendo su tema, cantando, y en la filmación, que es extraordinario, del público que iba a esos cabarets en Barcelona, pues se ve la incredulidad a pesar del disfrute. Es decir, el arte por encima de la razón de nuevo. Yo creo que Miguel jugaba muchas cartas. Y es verdad que cuando perdía se quedó sin dinero con Juguete roto, porque lo apostó y hizo bien, porque puede que sea su mejor película, pero se queda sin dinero y hace otras películas, como por ejemplo, que a mí me gustan, las que hizo sobre su hijo, sobre Hombre G, que inician una forma de hacer cine sobre grupos musicales en el que él fue el primero, de nuevo innovador. Y luego hace la de Todo el mundo bueno, y que son 3. La de Todo el mundo bueno es un estudio antropológico de la Sevilla del momento, sin duda ninguna. Hoy sería imposible de hacerlo, hemos cambiado. La desconfianza de hoy, que ya es una revelación, es absolutamente distinta a la confianza de un hombre que se pone una escoba en el lomo para decir viva España y libertad español. ¿Quién hace eso hoy? Ninguno de nosotros, lo hacían casi todos. En fin, yo creo que con esos altibajos que tú mencionabas, Miguel, y como él dice, y es verdad, aprovechaba todo lo que tenía. Veía un tractor antiguo y lo compraba, un autobús antiguo y lo compraba, pero veía a un hombre vendiendo pañuelos y lo metía en su película. Y iba a Lepe y en vez de decir la vulgaridad de los chistes de Lepe, él decía, yo quiero Lepe, yo quiero ser, si no sevillano, hijo adoptivo de Lepe. O sea, amaba eso, ¿no? Es decir, esos altibajos que tú dices, y sobre todo que sus compañeros lo querían mucho. No he escuchado en muchas entrevistas, entre ellas la del Canal Sur, que es extraordinaria, nadie hablaba mal como persona. Evidentemente tiene su zona gris. Los hijos muchas veces lo han expuesto, ¿no?, de forma elegante, pero es un hombre de momento, ¿no? Y ese momento algunas veces funciona y otras veces falla. Y luego, por último, la cuestión, Miguel, me parece interesante. La cuestión de la censura, no solo en la época que le tocó vivir, sino en la que ya más maduro, ya en la democracia, pues también le costaba hacer sus películas, porque sus películas hacen primero sentir, muy importante, con el tema de la infancia, ¿no?, que es una forma de infancia recuperada en los adultos. Si perdemos toda la infancia no somos nada. Pero además también nos propina la capacidad de ver el mundo
a través del conocimiento del cine como elemento cognitivo o de conocimiento de la historia, sobre todo cuando trasciende, como tú dices en algunas películas, esa afición nos permite ver el mundo de otra forma. Y eso puede ser que nos gustara mucho entonces y ahora quizás menos. Yo quería plantearos un tema que se habló ayer al hilo de la ponencia de Miguel sobre la censura, que me pareció muy interesante como reflexión, ¿no? Es innegable, ¿no? Porque bueno, es patente que hay un montón de expedientes de censura abiertos por las películas de Sumer. Pero ayer hablábamos de que en el caso de Sumer esta cuestión de la censura operaba de una manera un poco diferente al resto de cineastas que normalmente se sabe que estuvieron censurados entonces, ¿no? Porque el cine de Sumer estrictamente no es un cine político, ¿no? Es decir, había la censura, la asociamos a muchos directores que eran obviamente del Partido Comunista, que sus películas eran antifranquistas, aunque no fueran explícitamente antifranquistas, sino que eran más de una manera abstracta, ¿no? El cine de Sumer no va por ahí, pero algunos críticos, y me parece interesante plantearlo y reflexionar aquí un poco en alto, decían que precisamente porque Sumer no era una persona política y también porque, según estas personas, tenía las espaldas o podía tenerlas cubiertas en tanto en cuanto su padre era gobernador civil, él se atrevió, mientras que el director político se autocensuraba muchas veces o intentaba enmascarar lo que quería decir mediante la abstracción, Sumer, con el poder comercial que tenía, que era capaz de hacer muchísimo más daño que una película minoritaria de un director de izquierda artístico, Sumer se atrevía a ir más allá en sus películas porque en el peor de los casos a él tampoco le iba a pasar gran cosa. No sé qué pensáis de esta idea, ¿no? Porque eso influiría también mucho en esta cuestión del éxito y fracaso. ¿Hasta qué punto Sumer fue capaz de ir más allá? ¿Fue capaz de enfrentarse a la censura de manera más abierta que el resto? Porque es posible que tuviera las espaldas cubiertas y él sabía o intuía que no iba a ir a mayor lo que él estaba proponiendo en sus guiones, ¿no? Bueno, sería interesante que alguien capacitado investigara concretamente cómo se desarrollaron los hechos. Es decir, bueno, tú has estudiado el tema de la censura en Sumer. ¿Alguna vez tuvo que pagar las consecuencias? No me refiero ya, obviamente, a la tijera en la versión final de la película, sino a otro tipo de penalizaciones, de sanciones. Bueno, sus películas, ayer lo comentábamos, fueron muy estudiadas minuciosamente. Sus guiones fueron leídos con detenimiento y cuando tenían que aprobar un guión para que se permitiera rodarlo, pues siempre se tenía en cuenta que ese no era un guión al uso, sino que ese guión iba a ser dirigido por Manolo Sumer y ya se conocía que Manolo Sumer luego, a la hora de dirigirlo, iba a lanzar sus pullas, iba a poner acento mejor en la burla de la religión o en la burla de la autoridad. Entonces era mirado con lupa, y bueno, lo que comentaba Fran, ¿no? que a diferencia a lo mejor de directores que ya tenían digamos, el sello ideológico de ser de izquierdas, claramente, ¿no? Caso de Bardem, que se autocensuraban porque sabían que no me van a permitir llegar hasta aquí, pues Sumer pues siempre forzaba más la máquina, siempre trataba de llegar más lejos porque, digamos, su familia forma parte, su padre forma parte, digamos, del régimen, ¿no? Que había sido gobernador, fiscal del Tribunal Supremo y demás, ¿no? Entonces, es un tema interesante hasta qué punto él pudo sentirse que estaba protegido o no, o hasta qué punto él, digamos, llevaba las cosas al extremo, ¿no? Y tensionaba las cosas de un modo pues arriesgado, ¿no? Pero está claro que fue muy mirado con lupa, muy censurado, incluso, bueno, o sea, yo hablo incluso de la palabra sumerfobia, ¿no? O sea, porque había una especie de inquina porque, como decía
Fran, claro, era un director que llegaba muy claramente al público. O sea, tenía películas con mucho éxito. Por ejemplo, una película en la que se burla la censura de una manera muy clara y muy evidente, No somos de piedra, que fue su segundo gran éxito comercial después de Odisea y Buñuel, ¿no? ¿Cuál? No somos de piedra. Sí, pero él no, quiere decir, él nunca vivió una multa ni por sus películas. Es decir, no hubo multa, no hubo cárcel, no hubo procesos judiciales. Es decir, sus películas, obviamente, porque terminaban siendo rodadas conforme a los cortes de la censura, ¿no? O sea, él terminaba claudicando, aunque peleaba por lo que sabemos, ¿no? Que insistía en intentar que determinados cortes que se le proponían no se llegaban a materializar, ¿no? Pero que es curioso, bueno, eso, ¿no? Que yo entiendo que prácticamente todas las películas de interés que se hicieron entonces en España pasaron por la censura y sufrieron cortes, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, ya digo, este matiz que estamos ahora insistiendo en que Sommer fue un director especialmente censurado, en fin, tiene que ver, ya digo, con ese querer ir más allá por su parte, ¿no? Más que por... Yo creo que, como en otros grandes autores en todos los campos, la censura le hizo un gran favor. Y nos hizo un gran favor. Porque fijaos que cuando la censura cae, ¿qué ocurre con el cine español? Se devalúa extraordinariamente. Son peores. Se frivoliza. Sí, sí, verdad. Pues se hace ya no comercial, salvajemente comercial. Esa tensión que crea en el guionista y en el director, el saber que no puede hacer cualquier cosa, al final lo que hace es afinar su genio o su talento o su capacidad de inventar un recorrido en su historia que sin esa limitación posiblemente la inteligencia humana no se esfuerza. Vamos, esto es muy viejo y muy conocido. Lo que no sé es en qué, no lo sé porque no lo he estudiado además, en qué momentos, o en qué fragmentos, o en qué recursos de Sommer se ve eso con claridad. Y luego hay una cosa que me parece interesante de lo que tú dices, ¿no? Estaba mirando el nombre que es complicado, ¿no? De Juguete Roto, jugador de fútbol, Gorostiza, Guillermo Gorostiza, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el artista y la ideología pueden convivir? Porque yo creo que no pueden convivir. Yo creo que no pueden convivir. Eisenstein es un artista enorme, pero cuando Stalin le quiere imponer, después de la conjura de los boyardos, que siga un cine revolucionario, que yo no sé además qué es lo que es, se tiene que ir porque lo va a matar. Y, por ejemplo, en la película de Costa Gabra, Missing, que también habla del golpe de Estado en Chile, esa película no triunfa porque hable del golpe de Estado en Chile, triunfa por una cosa maravillosa que es el reencuentro de un padre, Jean Lemond, con un hijo muerto a través de la nuera. Es cine. Y sacaba Gorostiza porque el relato de Gorostiza desde los saltos hacia atrás, hacia adelante, hacia el narrador omnisciente, la salvación final, la mirada triste y la puesta de manifiesto del contexto social en un cine naturalista, a lo mejor no llega más que un cine revolucionario. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda España en Juguetes Rotos? ¿Cómo queda España? La España de la época. Y las sucesivas películas que pasé después. Me hace falta un bigote. Bueno, pensaba yo en Jim Jarmusch, en Flores Rotas de Jim Jarmusch, que es un protagonista que va hacia atrás para ver cómo es él después de un hijo que le mandan en una carta sin saber quién es, en un sobre rosa. Él como persona ahora mismo tiene que volver hacia atrás para entenderse a sí mismo. Esa forma de hacer cine pone de manifiesto al individuo en el contexto, sin un eslogan. Es que a lo mejor nos hemos olvidado que se puede hacer un cine de crítica social sin ejercer la crítica mismamente. El cine español de los últimos, decenios se ha autocensurado imponiéndose una parcialidad de un lado o de otro, y eso mata al cine. Eso mata al cine. Entonces yo creo que él era vitalista, como tú dices,
no sé si sería de derecha o de izquierda, decía que lo acusaban de haber matado a Lorca y que él no había hecho nada. Era hijo de un gobernador, eso es un plus, pero hace un cine donde lo que le interesa es contar la verdad. El artista cuenta la verdad o crea exactamente las formas internas en su película que le ayuden al espectador, que es esencial e importantísimo a descubrir la realidad. Descubrir la realidad para un espectador y para un público mayoritario, a pesar de que sea fácil en determinadas cosas, es un riesgo tremendo para el establishment del momento. Y yo creo que él eso lo conseguía. El tema del padre va mucho más lejos de la cuestión política. Y en sus películas raro es el padre que queda bien parado. Es verdad. Es verdad. Yo no sé cómo sería el ambiente familiar y las relaciones padre-hijo, pero si hay que interpretarla a la luz de sus películas, no debieron ser muy apacibles. Sí, es verdad. Y a eso se le añadía la autoridad impresionante, porque ya se nos ha olvidado lo que era un gobernador civil entonces, ¿eh? Era gobernador civil y jefe provincial del movimiento. Sí. Era todo. Era todo. Y además era su padre en casa. Bueno, yo creo que lo de matar el padre en su caso venía dado. O no, a lo mejor me equivoco y estoy diciendo exactamente lo contrario de lo que sucedió. No lo sé. Pero a mí me ha llamado la atención en sus películas que la figura del padre se hace odiosa. Sí, es verdad. Ha citado Juguete Roto. Yo creo que, como está hablando del título de esta mesa redonda de binomio éxito-fracaso, yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, lo quería plantear, si estáis de acuerdo que de toda la filmografía de Sommer, de las 20 películas, sea precisamente Juguete Roto donde está más presente ese binomio éxito-fracaso, en el sentido de que Sommer retrata personajes que supieron lo que fue el éxito en su momento, en el boxeo, en el fútbol, en los toros, fueron grandes triunfadores, pero que en ese momento presente, cuando Sommer los retrata, son grandes fracasados, están olvidados. Han conocido el éxito, pero ahora son unos fracasados, ¿no? Con esa película, Sommer logra el éxito de la crítica, de que todo el mundo diga qué maravilla de película, que pues casi 50 años después se siga considerando una maravilla esa película y una obra maestra, pero a la vez fue un gran fracaso económico, que eso le hace decir a Sommer, jamás voy a tropezar con esta piedra, y un poco juramentando como en Lo que viento se llevó, no volver a pasar hambre, no volver a pasar por aquí, ¿no? Aunque luego se contradice y luego reincide, digamos, en películas muy personales, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en que de su filmografía quizás Juguete Roto sea donde se ve mejor ese binomio, en este doble sentido, de éxito y fracaso. A mí con Juguete Roto, yo lo conté alguna vez contigo, ¿no? El profesor Rafael Utrera, uno de los mejores críticos que hemos tenido en Sevilla y probablemente en España, que éramos amigos de Orson Welles. Y yo, pues, en una ponencia, en una charla, pues presentaba que había una cercanía, precisamente en Juguete Roto, entre Manuel Sommer y Orson Welles. Claro, el profesor se llevó las manos a la cabeza. Pero si pensamos bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Si pensamos en Ciudadano Kane, esa palabra, ¿no?, que se busca el significado durante toda la película, en la primera película de Orson Welles, se busca la realidad a través, porque es Charles Foster Kane, el protagonista, el que dice esa palabra al morir y ninguno sabe por qué. Es la búsqueda del conocimiento de una persona a través del reflejo que aparece en otras. Es decir, como ya se ha muerto, no le pueden preguntar qué significa Rosebud, ¿no? Pero sin embargo sí pueden hablar con cada uno de los que lo han rodeado, que es atroz lo que dicen cada uno de ellos. Por lo tanto, estamos viendo un poco el conocimiento de una persona a través de las demás. En Juguete Roto, de alguna forma, es el planteamiento de la situación de España, su amor a lo que cuenta, a sus personajes. Él siempre quiere a sus personajes, siempre. Y sobre todo la situación de España en ese momento con esas personas que han sido grandes y ya no lo son. A través de reflejo en esos tres protagonistas, el boxeador, jugador Ortiza, jugador de fútbol, y el cantante de varieté.
a través de las reacciones que el público de entonces hacía con ellos, están prácticamente olvidados. Teniendo en cuenta lo que fueron, nos pone de manifiesto lo aprovechativo que fue el régimen de sacar unos mitos que luego dejó morir para sacar otros, y su continuidad del régimen se basó en la utilización de los demás, utilización de distintas sensibilidades políticas, utilización de los jefes del movimiento y la utilización también de la cultura, hasta tal punto que el reflejo es cercano. Él al final salva a Gorostiza, porque es el que de pequeño le causaba ilusión. Se niega a que su ilusión haya sido transformada por el contexto. Él sí que pues, tenía cromos repetidos de Gorostiza. No podemos dejar que aquello que hemos querido sea denostado por otros y que encima eso nos lo plagien. Esa es una definición del contexto. Como con Orson Welles, a través de los demás se pone de manifiesto algo. No es un cine revolucionario, si se quiere, o si es necesario, pero sin duda es un espejo. Plasma en película aquello que está patente y que él vivió. Muy cercano está no solo 9 cartas abiertas, sino Canciones para después de una guerra, que es una película asombrosa de Basilio Martín Patino y donde tiene cierto parecido en este sentido, es decir, solo con canciones después de una guerra, que no las sabemos todos, porque mi madre las ponía y mi abuela también las ponía, sabemos cómo era aquello. A través del reflejo en un tercero pone de manifiesto las sensaciones de aquello con lo que estamos trabajando. De nuevo, un elemento de conocimiento, me da esa impresión. Y en esta película y en algunas más, porque él esconde lo que quiere contar. Porque lo que quiere contar, como tú dices, tiene que ser sacado. Si no se saca, no merece la pena. Y no merece la pena, de verdad. Entonces, eso que él esconde entre los niños, que los aparta de los hombres, es precisamente porque es algo sagrado. Para Sommer, en cada película hay algo sagrado que hay que desentrañar. Y por eso para él sus películas son como hijos, son distintas. Y daba la vida, quitaba todo el tiempo a su familia para hacerla, o la involucraba forzadamente, como a Manuel, su hijo, que trabajó con él. Pero esa conciencia de contar algo sagrado y que él conoce como buen sevillano y que tiene que ver fundamentalmente, ya termino, con la ilusión de la vida, pero también con la conciencia de la muerte. Es fundamental. En cada película está la muerte como una certeza que no puede ser negar y por tanto aflora más la vida. Él era muy vitalista. Decía que se iba a llevar muchos proyectos a la caja, como él decía, porque lo esencial, el humor de él, que era un cachondo, ¿no? Pero el humor de él viene de esa conciencia de la muerte, que es esencial en el artista. El artista, desde el punto de vista, nace de la conciencia de la muerte para contar la razón de su forma artística para ver la vida con otra mirada. Y es curioso, es curioso, bajo mi punto de vista, que yo he trabajado y he vivido siempre en esta ciudad. Anoche, cuando repasaba su biografía, su ficha, y veía Sevilla 1935, Sevilla 1900, murió en el 93. 92, 93. Pues claro, pegué un respingo porque digo, bueno, este hombre que se marcha a Madrid, que su carrera en realidad la desarrolla en Madrid, muchas de las películas las filma en Madrid, evidentemente, y viene a morir a Sevilla. Enlaza con eso de la muerte, ¿no? Sí. Pues, evidentemente, en su humor, lo que hay es muerte, Sí, muerte. y muerte y más muerte. Es decir, Sí, muerte. hay una permanente reflexión. En fin, esto es el principio motriz del arte y hasta de la filosofía. Sí, Sí, bueno, estamos aquí ahora mismo y en 10 minutos podemos desaparecer todos. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una amalgama de vida y muerte, que es lo que ha dado sentido a cualquier obra que intente calar un poco en la condición vital. ¿Por qué viene Sommer a morir a Sevilla? ¿Por qué se entierra en Sevilla? Es que es una película, es decir,
ese cortejo avanzando por el cementerio de San Fernando es una película, incluso tiene su punta de conflicto, ¿no? Parece que él adivinó la película de su muerte y de su entierro. Es decir, la filmó previamente. Antes de la muerte, ¿de qué hablábamos? Porque con la muerte se olvida uno de la vida. A ver, ¿qué era? Sí, me refería al binomio éxito-fracaso, si Juguete Roto podía ser... En Juguete Roto, sí. Es que ahí hay mucha muerte también, efectivamente, en Juguete Roto, porque es la muerte del éxito, sí, la muerte del triunfo. Es decir, el fracaso es una suerte de muerte, una mala suerte de muerte. Y yo he recordado Urtain, porque él hizo también una película sobre Urtain. Rey de la selva, ¿eh? ¿Perdón? Era Urtain el rey de la selva, ¿no? Sí, Urtain el rey de la selva o así. O así. Ese o así es muy de Sumer. Nunca hace una afirmación categórica, evidentemente. Su sabiduría iba mucho más allá. Sí, verdad. Entonces, yo fui durante 13 años vecino de Castilleja de la Cuesta. Urtain se refugió en Castilleja de la Cuesta cuando había fracasado ya, cuando había declinado su estrella. Y esto como en general lo que ocurre con los grandes boxeadores, los grandes futbolistas, los grandes ases, los número uno, ¿no? Ocurre con los toreros también. El otro día veía unas imágenes de Curro Romero y, oye, me parecía estar en otro mundo, ¿no? Y bueno, y él se retiró triunfando, pero bueno, esa es otra, ¿no? Cuando te tienes que retirar porque el fracaso te retira, eso es mucho peor. Y Urtain, que creo recordar que puso un restaurante en Castilleja para poder vivir con lo que ese hombre había ganado en los rings, ¿no? Y al final se acabó tirando por un patio. No resistió porque la declinación del triunfo tiene un gran problema, y es que no tiene fin. Es decir, esos juguetes rotos están sufriendo permanentemente la decadencia, sin ninguna esperanza, porque no tienen una línea de meta. Claro, lo que han sido y lo que son, pues eso da lugar a alguien que sabe meterse en la piel de una cámara, extraer mucho jugo de todo eso. Pero a mí me llama la atención una cuestión. ¿Fue Sumer un juguete roto? Bueno, seguro que tú sabes más que yo, pero yo con rotundidad, como tú decías antes, yo creo que sí, pero también que era consciente de ello. Él jugaba a eso. Y además compró todos los boletos para que sucediese eso. Además, murió relativamente joven, pero es verdad, esos éxitos y fracasos a cualquier artista lo van a descentrar a la hora de hacer las películas, ¿no? Y es verdad, porque en la película de Juguetes Rotos, cuando habla Guruza, dice de sí mismo, con lo que yo he sido, y le pregunta que es un trasunto del director, ¿no? Porque el director se interesa por ello, porque él, y esto te lo dejo a ti ahora, porque él te está sintiendo que va a hacer eso, porque él ya está arriba. Cuando hace Juguetes Rotos, está arriba en crítica y en público. Está hablando desde arriba y está preguntando a una bola de cristal por su futuro. Y es tremendo, porque él, de verdad que le recomiendo la película documental, es lo mismo. Porque dice el jugador de fútbol, porque le pregunta, y además muy didácticamente, las preguntas son muy didácticas, nada filosóficas, las odiaba
aunque hay mucha filosofía en su cine, pero le pregunta, ¿y esto cómo ha sido? Y dice, yo he estado en la guerra, un hermano mío, 4 hermanos, los 4 hemos estado en la guerra, esto es el currículum. Un hermano mío ha muerto, yo di la cara y he sido un gran jugador de fútbol, fue internacional unos pocos de años, y dice, pero no le he pasado la mano por el lomo nunca a nadie, eso era antes y ahora. En fin, que muestra sus credenciales, Sumer probablemente tendría sus posibilidades, pero a mí me da, y tú eso tienes también que saber mucho más que yo, probablemente no le pasó por la mano en el hombro a nadie, porque su carácter yo creo que no se lo permitía. Luego él se está interesando en sus películas por su propio devenir. Por eso hemos acertado lo que tú acabas de plantear de que él adivinaba que de una u otra forma él se levantaría, pero llegaría a ser un juguete o roto o desde luego manipulado. Es interesante eso. Pues yo no coincido contigo. Yo creo que Sumer no fue un juguete roto. O sea, Sumer cuando muere muy joven, muere con 58 años y está, no vamos a decir tampoco, en el mejor momento de su trayectoria. Su último trabajo es la serie Cine por un tubo, que es irregular. Son 13 capítulos los que él parodia al cine. Son historias de media hora, 25 minutos, media hora. Y es irregular, quiero decir, hay episodios. Es una pena no se pueda ver porque no está en la página, la hizo para la televisión española, pero no está en la página de rtv.es. Es una pena, entonces no es fácil de verla, todo lo contrario. Pero como digo, yo que he visto, no todos, sino muchos capítulos, es irregular, es decir, tiene algunos capítulos, son muy, muy buenos, son brillantes, de un humor absurdo, pero absolutamente delirante, y otros capítulos son muy flojos, entonces es irregular, ¿no? Pero al margen de que no fuera su mejor obra, ¿no? Lo último que hace, y que anteriormente había hecho la de los hombres G, yo creo que Sumer está en un buen momento, no es el mejor momento, pero está en un buen momento. Quiero decir que es una persona que es conocida, que cuando enferma, ¿no? Que es conocida, que está empezando, eso en la exposición se puede ver, que está, digamos, planteándose una nueva etapa de proyectos de televisión. Antes comentábamos que quería hacer juguetes rotos para televisión. Estaba, digamos, entrando en una etapa de verle las posibilidades a la televisión, ¿no? De apostar por proyectos para televisión, ¿no? Pero quiero decir que seguía siendo una persona muy conocida, seguía siendo invitado estrella en programas de televisión, en debate, porque era un hombre que, bueno, que se prestaba mucho pisaba todos los charcos y, bueno, no tenía pelos en la lengua para opinar de lo que libremente consideraba. Entonces era una persona que yo creo que era un personaje reconocido, que seguía teniendo actividad como en varios medios de comunicación con sus viñetas, que en ese momento su obra no era la mejor, pero que, bueno, que ya hemos visto que había, digamos, diente de sierra, o sea, que mejor en ese momento no era su mejor película, pero posiblemente, o su mejor trabajo, pero posiblemente mejor siguiente, sí podía serlo, ¿no? Nos quedamos siempre con las ganas de saber qué habría hecho Sumer con ese juguete roto, o sea, nueva versión de juguete roto para la televisión, ¿no? Entonces yo creo que Juguete Roto no fue cuando murió. Otra cosa es que esa ha sido una reflexión, el olvido que ha tenido Sumer durante todas estas décadas, hasta hace prácticamente 5 años, ¿no? El olvido, ¿no? Pero bueno, también un olvido que han tenido otros directores, ¿no? Pero claro, como estamos hablando de Sumer, quizás nos parezca más injusto, ¿no? Pero ese olvido, ¿no? El hecho de... Pero claro, no tuvo ningún Goya honorífico, pero es que murió muy joven, murió con 58 años. Si Sumer viviera hoy en día, pues yo creo, por ejemplo, dentro de poco serán los premios de la Academia de Cine de Andalucía, yo no me cabe la menor duda de que la Academia le hubiera dado su Carmen de Honor, por ejemplo, ¿no? Otra cosa es a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, pero todo eso mismo son hablar por hablar, porque murió en momentos de mucha actividad, con 58 años, o sea, es decir, muy joven, y tenía todavía una trayectoria para haber hecho muchos trabajos. Un juguete roto póstumo. Sí, yo creo que tendemos a veces a ver, o sea, a analizar en qué momento se encontraba Sumer cuando muere, viendo solamente su filmografía, ¿no? Y es verdad, bueno, que había hecho unas películas que además habían sido realmente criticadas incluso por los propios compañeros. Sí, ¿no? Él lo decía en una entrevista, dice, bueno, dicen que me he prostituido con esta deriva última mía, ¿no? Y yo creo que él sí, de alguna manera se había bajado del tren del cine artístico, por utilizar la palabra que no es muy adecuada, pero por entendernos, ¿no? Yo creo que él había perdido ese tren
lo podría haber recuperado, quizás, porque es que es verdad que muere tan joven que tenía tanto, le quedaba mucho por hacer, ¿no? Incluso además con la madurez podría haber hecho cosas interesantísimas, ¿no? Unas películas como con mucho peso, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente es hablar por hablar, pero un detalle curioso de la fama y la popularidad con la que contaba Sumer todavía es innegablemente, que además lo hemos podido ver porque está en la exposición, son los que todavía existían, ¿no? Los telegramas que recibió la familia cuando fallece Sumer, ¿no? O sea, la muerte de Sumer es una conmoción en el mundo de la cultura en España. Recibe telegramas, vamos, de las más altas figuras políticas, las más altas figuras cinematográficas, las más altas figuras del humor gráfico, es decir, que es alguien que es una, en fin, es una figura de la cultura en España, ¿no? Como viñetista seguía siendo relevante, aunque bueno, ya los tiempos del humor gráfico combativo y artístico también habían desaparecido, pero yo creo que era una persona que mantenía su estatus de celebridad en aquel entonces, haciendo obviamente no sus mejores películas ni sus mejores viñetas. Es decir, había entrado como una especie de decadencia o de, no sé, de sopor creativo, porque no terminaba de dar con la tecla, pero sabemos, porque hemos visto montones de guiones que tiene sin rodar, de proyectos que escribía, que estaba buscando financiación, montones, y aquello no terminaba de cuajar. Yo creo que es su propia lucha contra el cine español y contra Pilar Miró le cerró las puertas de hacer otro tipo de cine en aquel entonces, ¿no? Y una curiosidad, porque estáis hablando también de esa obsesión de Sumer con los juguetes rotos o con estos caídos antes de tiempo. No tiene que ver con su cine, pero es un detalle interesante que no se suele mencionar. Sumer fue muy amigo y estuvo, vamos, y tenía mucha estima a Dundún Pacheco, que es otro boxeador de la estirpe de Urtain, que fue un auténtico mito en la España franquista entonces, y que, bueno, entró en una decadencia también tremebunda, ¿no? Acabó de segurata, en fin, la figura de un Pacheco se está, de hecho, reivindicando en los últimos años y se utiliza como de imagen también de la utilización del franquismo de ciertas figuras. La autobiografía de un Pacheco, que se publicó en los años 70 en España, se publicó gracias a Sumer. Sumer fue quien consiguió que ese libro se publicara. Es un libro que hoy día, quien lo encuentre, vale una millonada, porque, no sé, debió tener una tirada corta, se ha reeditado, es decir, que es fácil de encontrar, se va Mear Sangre, o Meando Sangre, no me acuerdo bien, pero eso se publica gracias a Sumer, que entonces publicaba en Setmai, publica Los pecados del Sumer en esa editorial, y consigue que su amigo Dundún Pacheco publique unas memorias descarnadas, porque él había sido, antes de boxeador, un matón de callejero, ¿no? De pandilla callejera, ¿no? Y había estado una especie casi de ángeles del infierno sin moto, que iban detrás de Camilo VI y lo protegían en los conciertos. En fin, una historia realmente tremenda, ¿no? Y bueno, y es un personaje que encaja muy bien con estos que luego metió en su cine. No sé por qué no hizo ninguna película con Dundún Pacheco, pero podría haberlo hecho perfectamente, ¿no? Abrimos si alguien quiere hacer algún comentario, turno de preguntas, y si no, bueno, no sé si tenéis alguna otra. Sí, estaría bien hablar un poco también del tema comercial estrictamente, ¿no? También se ha mencionado este vaivén de películas comerciales con películas más personales, pero bueno, yo sé que, Miguel, tú que puedes hablarnos de cifras, ¿no? Porque para que la gente calibre cómo de éxito, cuánto de éxito comercial llegó a tener Sumer, que es increíble, ¿no? Si lo miramos, sobre todo comparando con las cifras de hoy día, ¿no? Sí, de las 20 películas que dirigió Sumer, la mitad fueron vistas por más de 900.000 espectadores. O sea, y muchas sobrepasaron el 1.000.000 de espectadores. Y hoy en día, si una película consigue 200.000 espectadores, ya se considera un gran éxito. O sea que, para darle la dimensión, ¿no? Es verdad que entonces se iba mucho al cine, era uno de los principales entretenimientos. Ahora hay la oferta mucho más amplia, pero también hay más población ahora, ¿no? Pero yo digo, la mitad de las películas consiguieron ser vistas por al menos 900.000 espectadores. Y después un dato muy revelador,
como se le ha acusado muchas veces, antes lo planteaba, ¿no? A Summer de hacer un cine comercial, de hacer pensando en la taquilla y demás. Hay un antes y después con Juguete Roto, porque es una apuesta muy personal suya y el fracaso le lleva pues a pedir dinero, se arruina, tiene que pedir dinero, retoma el tema de los dibujos para las viñetas para el diario Pueblo, y él seguramente no volver lo decía antes, no volver a cometer ese error, ¿no? Pero sin embargo después siempre, cada X tiempo, lo hacía. Entonces es muy curiosa la evolución de espectadores de sus películas, que va en íntima relación con proyectos personales, porque cuando él decide apostar por un proyecto personal, por ejemplo, antes se citó en la mesa redonda, antes se citó Ángeles Gordos como una gran película. Cuando él apuesta por historias muy personales, como puede ser Ángeles Gordos, o puede ser Me hace falta un bigote, que también es otra magnífica película, se estrella, o sea, no consigue conectar con el público por los motivos que sean, y claro, después cambia por completo el registro y hace una película comercial. Bien entendido que nadie, ningún director, ningún productor sabe cuál es la fórmula para que una película sea comercial. Es decir, como una vez le escuché a García, si se supiera dónde están las claves para que una película sea comercial, el cine no lo harían los directores, lo harían los bancos, ¿no? Entonces, y de hecho, Sume en algún momento pensó que una película suya iba a ser comercial y cada vez que lo pensó claramente se equivocó. Le pasó con El sexo Otaga, que lo subtituló Primera Jornada, y ahí se quedó, y le pasó con La Biblia en Pasta, que anunciaron la segunda parte y La Biblia en verso y no llegó a hacerse. Pero lo ocurre eso, que cuando él hace una película muy personal que fracasa, después pues tiene la suerte, digamos, de hacer una película que sí conecta con el público. Entonces, tras Ángeles Gordos vinieron la trilogía de Todo el Mundo, que se hizo de oro, y después del gran fracaso que supone Me hace falta un bigote, pues vienen las de Los Hombres G. Entonces, digamos, ¿Cuál? La de Los Hombres G. Entonces, digamos, yo la lectura que hago es que Sume intenta, pese a haber dicho que no volverá a caer en el error de Juguete Roto, de una película muy personal, él sí apuesta de vez en cuando por historias muy personales, sabiendo los riesgos que tiene, y claro, cuando ve que no tiene respaldo del público, si él quiere seguir haciendo cine, tiene que hacer concesiones, entonces tiene que hacer un cine más comercial, y cuando ya se repone, entonces ya dice, bueno, pues ahora voy otra vez a intentarlo. Y esa ha sido, digamos, su trayectoria durante muchos años. A mí, muy corto, sí me gustaría apuntar una cosa, ¿no? Hay un momento en el cine de Sumer que para mí son magníficos, ¿no? Y son esos momentos que yo creo que en la actualidad ningún director español es capaz de hacerlo. Primero porque no quieren romper la narrativa, que es esencial. La narrativa es un vehículo donde te montas y te tienes que bajar para contar algo. Ahí fuera, recuerdo el Festival de Cine de hace 2 años, estaba el director del Día de la Bestia, a la de la Iglesia, y yo le hablaba, digo, hombre, pero hay que romper la narrativa porque en ese momento es cuando el espectador se queda solo con la película y reflexiona, o al menos a mí me da esa impresión. Y él me dijo, y yo le decía, ¿y tiene posibilidad de contactar con la realidad? Una de las pocas veces. Y me dijo, le decía, no, la narrativa es la realidad. Yo no estoy de acuerdo en eso, aunque él sabe mucho más de cine que yo. Pero hay momentos, por ejemplo, en De Rosa al Amarillo. De Rosa al Amarillo puede parecer en principio, no sé si lo han visto, una película de niños y una película de personas cercanas de la vejez, ¿no? No, son 2 historias de niños y están filmadas igual. Lo que pasa es que cogen en momentos distintos, pero es tan pudoroso, me da la impresión, a la hora de contar cosas íntimas. Hay planos detalles de la manita de los niños, especialmente, me imagino que su trasunto él, más joven, con una chiquilla de la que está enamorado, de la que está brutalmente enamorado como hemos estado nosotros. Y lo recuerda con tal fidelidad. Hay planos detalles como de Hijo de esas manos que transmiten una emoción brutal, un magnetismo brutal, que yo no he visto en directores. A lo mejor porque no veo demasiadas películas, pero no he visto en directores. Y eso lo hacen películas comerciales, Miguel, y películas no comerciales. Lo hace La Niña de Luto, lo hace Me hace falta un bigote, lo hace también, como hemos dicho, en Juguete Roto, pero mantiene eso que intentaba yo explicar antes, que es tan complicado, de cosas íntimas que él respeta. Y en una u otra película, y ese es su estilo. Reclame una cosa u otra, por necesidades, ¿no? Pero ese es su estilo. Su marca de casa es un momento íntimo en cada película que hay que descubrir por el espectador. Y esos planos detalles de las manos, esa voz en off, muy a los Orson Welles.
pronunciándose nos lleva a nuestra historia, nos lleva a nuestra experiencia. Y eso yo me lo llevo para casa después de una película de él. Un segundito. Las manos seguramente es lo más cinematográfico que hay. Vosotros sabréis mejor que yo. Pero es que me recuerda a Ciudadano Kane cuando se le cae, cuando muere. Cuando muere se le cae, ¿verdad? El marcador de la muerte es que se le cae la bola de cristal. Y está refugiándose en la infancia a la hora de morir. Y son las manos. La mano es lo que aprehende la vida y cuando la mano se afloja se acabó. Es verdad, tiene razón. Yo pienso que sí tenía un sentido comercial muy acusado. Lo que pasa es que en el fondo tenía ciertas aspiraciones, diríamos entre comillas, de enjundia filosófica. Sí. Entonces gravitaba de un extremo a otro y quizá eso le hizo, por una parte, aunque engañosamente parece que el humor abre puertas, no le abrió puertas en el sentido de la crème del cine, porque yo creo recordar que se le tachaba un poco de populachero, ¿no? Pero precisamente eso era lo que le daba la buena situación comercial, pero no el respeto de los intelectuales del cine, ¿no? Por decirlo entre otras comillas. Sin embargo, para mí, aparte de esa gravitación tan característica de un extremo a otro, el gran acierto y lo que me llama la atención, y quizá investigaría si tuviera tiempo, porque tengo muchos temas del audiovisual, es el tratamiento de los personajes. Es fabuloso, sí, lo es. Es fabuloso. Sí, aunque no hayamos vivido las épocas que retrata, hay muchas personas que les pregunta de esa época y se ven retratados. Sí, sí. Sobre todo si son un poco autocríticos, claro, porque hace caricaturas y algunas veces perpénticas, ¿no? Pero son auténticos prototipos, por no decir arquetipos del modo de ser, de la personalidad de los españoles, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran valor que tiene. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero yo diría que es casi teatral, ¿no? La profundidad que le da a los personajes. No digo teatral porque sabe darle un marco y un fondo que el teatro suele quedar siempre atrás, ¿no? Pero para mí es el gran logro, y Juguete Roto lo corrobora más que ninguna. Yo es que hace ya mucho tiempo que no la he visto y quiero verla, porque me confirmaría eso. No sé, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que él escupía la filosofía. Y sin embargo, su cine es reinterpretable desde la filosofía. Es sí mismo, es que se ríe él mismo de esa profundidad, pero al mismo tiempo, como tú dices, la suelta, la escupe. Pero es que riega por aspersión aquello y salta por... Pero es que una película es una experiencia. Y ojo, es una experiencia esencialmente del espectador. Sin el espectador no hay película. Y por respeto no quiere condicionar al espectador en una especie de globamen filosófico, estético, moral, que estaba ahí. Ford hacía exactamente lo mismo. Ford era un tipo muy culto y muy borracho, pero muy culto, muy culto. Pero odiaba que se reinterpretase sus películas, odiaba incluso hablar de ellas. ¿Por qué? Porque la experiencia se vive, no se cuenta. Y estamos acostumbrados ahora con la cinefilia, o como sea que se llame ahora, que nos leemos lo que diga cualquier pedazo de crítico, que la encuadra en un establishment que decimos tiene que ser buena porque lo ha encuadrado muy bien. No es así. Hay que verla. Y una persona, y ese es el respeto. Tú has dicho que cuidaba a su... Y es verdad, lo trataba con mimo. Hacía una risotá, nunca una sátira. No ridiculiza a nadie, como Pasolini. Pasolini se acaba desdentado, pero no hace una sátira porque son de él.
Pasolini hijo de su tiempo y desde luego Manuel Sumer hijo del tiempo en que viven, con las comodidades o no, pero es consciente de que su cultura es el tiempo donde vive. Entonces habla de eso. Y me parece interesante que no solo cuida eso, sino lo esencial, nos cuida a nosotros los espectadores. Lo importante en la obra de arte somos los espectadores. Sin espectador no hay arte. Y él lo sabe. Está en perfecto diálogo con el espectador. Por eso mismo de que saca esos personajes que todos los conocían, ¿no? Aunque los dota de una vistosidad, diríamos, de un atractivo que nosotros no nos dábamos cuenta cuando nos encontrábamos personas así. Pero existen. ¿Y sabes qué decía del mismo? Pero por eso era el éxito. Ahí estaba el Sí, comercial. sí, seguro. Porque nos veíamos ahí o se veían ahí. Y cada uno llega hasta donde quiere llegar, pero o donde pueda, ¿verdad? Pero como decía Herbert Reed, ¿no? Esa función del arte de conocimiento por encima de cualquier otra. Pero date cuenta, él decía, yo soy un humanista hortera. Y es verdad. Es humanista y es hortera, pero por elección. Y nadie fue tan claro, y sí que fue muy apreciado por sus compañeros de viaje. Las envidias siempre están presentes en España, pero al menos en sus películas importantes, y sobre todo el inicio, que fue radical. El inicio fue radical, más importante que el de Saura, incluso. Sus amigos de la escuela, de la segunda generación de la escuela, a que él pertenece, 60 y tantos, 63, 61 por ahí, que luego se defenestró. Hay un documental que dice de Salamanca a ningún sitio o algo así, que te pase. Y cada uno continuó por un lado, pero sí lo apreciaban, porque era un hombre cariñoso, cercano y sobre todo lúcido en la mirada, eso se nota. Eso es muy andaluz. El que sabe mirando, eso es muy andaluz. Y no necesita hablar mucho, como los maestros del mudo. No necesita hablar mucho, eso es esencial. Y nada, y... Devolvía las imágenes más populares reelaboradas, ¿no? A través del cine. Y eso era lo que le daba espectadores, en realidad. Sí. Él, además, vive el momento de oro del existencialismo. Pero yo creo que el existencialismo a él le llega tarde. Él ya era existencialista mucho antes de que la moda lo pusiera de actualidad. Y entonces lo que hace, en cierto modo, es él se ríe de los que se ríen de la vida. Es decir, su visión de la vida es tan existencialista que el existencialismo le causa risa, pero es una risa negra, evidentemente. Y detrás de ese existencialismo siempre hay, lo hemos hablado varias veces Miguel y yo, ternura. Sí, ternura. Porque la ternura es, en Sumer y en todos nosotros, una necesidad vital. Sí, sin duda. Muy bien, bueno, pues concluimos esta mesa redonda. Muchísimas gracias, Ángel, José Miguel. Y bueno, mañana ya concluye el seminario, que no las actividades con Sumer, porque a partir del lunes empieza ese pequeño ciclo con joyas que se podrá ver aquí en el SICUS. Y mañana a las 12 tendremos una mesa redonda en la que vamos a hablar ahora de otro Sumer. No vamos a hablar ya de director, sino vamos a hablar de Sumer guionista, Sumer actor y Sumer productor. Porque desempeñó también labores en estas áreas, además de ser distribuidor, pero en fin, eso ya lo dejamos para más adelante. Y tendremos a 3 personas que van a analizarnos la obra de Sumer desde esa perspectiva, ¿no? De Sumer guionista de sus películas y de otros directores, productor también de sus películas y de otros directores, y también actor para otros directores y en una ocasión ocasional también para sus propias películas. Muchísimas gracias por venir y bueno, y mañana seguimos entonces a las 12.